Hoy voy a comenzar una nueva serie que vamos a estar hablando por las siguientes 3 semanas, que le llamamos Más. Yo estoy seguro que Dios quiere más y tiene más para nosotros. Y nosotros debemos de anhelar más de Dios cada vez. Necesitamos anhelar más de Dios cada vez, buscar más a Dios cada vez, entrar más delante de Dios a su presencia, querer encontrar más de los tesoros que Dios tiene para nosotros, porque no hay un lugar en el que podemos decir ya es suficiente, no hay un lugar en el que podemos decir ya conozco todo lo que podía conocer de Dios. O ya recibí todo lo que podía recibir de Dios, o ya crecí todo lo que podía crecer en la vida espiritual. La realidad es que Dios tiene más para nosotros y nosotros necesitamos anhelar más de Dios. Queremos ir más alto. Queremos ir más alto en nuestra búsqueda de Dios, más alto en nuestro conocimiento de Dios, más alto en nuestra adoración. Yo creo que es un tiempo para que juntos empecemos a adorar diferente, que vayamos más alto. Si nuestro estándar había sido aquí, este es el tiempo para decir yo hoy voy a ir más alto, voy a extenderme a algo más. Es el tiempo para ir más profundo en nuestra vida, más profundo en nuestro carácter, dejar a Dios profundizar en las partes de nuestra vida que a lo mejor lo hemos dejado a un lado en nuestro carácter, ¿no? Y no hemos dejado que Dios obre profundamente en nuestra vida. No es tiempo de estar en la superficie, es tiempo de ir más profundo. Yo creo que también es tiempo de ir más ancho en lo que queremos alcanzar, en nuestro compromiso, en las cosas que podemos hacer para Dios, en lo que podemos bendecir a otros. Yo creo que el Señor quiere ensancharnos. Entonces en estas semanas vamos a estar entrando y entrando en este año, no estamos en enero, entrando en este año, vamos a entrar este año diciendo Señor queremos más. Y mientras ayunamos juntos como congregación, qué mejor que decir Señor queremos más. Y miren, Dios no es un Dios que nos va a mirar y va a decir, ay, estos hijos míos, ¿no? Que solamente me están pide y pide. Hay estos hijos que solamente quieren más de mí. Dios no es así. Dios se agrada de que lo busquemos. De hecho, quiere que lo busquemos más. Quiere que nos acerquemos más a Él. Entonces vamos a estar yendo en una relación con Dios más profunda, más alto en nuestra devoción a Dios, más profundo en nuestro carácter y más ancho en nuestro compromiso con Dios. Curiosamente, cuando pensamos en la cruz nos habla de todas estas áreas de nuestra vida, en la que nos conecta con Dios a través de Jesús y a través de la cruz, en la que nos conecta también con la forma en la que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestro interior, en la profundidad de quién somos. Dios no nada más nos quiere salvar, quiere que crezcamos y que maduremos. Y donde nos conecta a Dios también con aquellas cosas que podemos alcanzar, la anchura de lo que podemos alcanzar. Así es que en Cristo encontramos que Dios nos quiere llevar a más. Y es un tiempo para que juntos digamos, yo voy a buscar más de Dios. Yo quiero animarlos durante estas semanas y mientras repasamos en los grupos vida, que podamos juntos retarnos uno a otro a decir, es tiempo de buscar más a Dios. Es tiempo de ir más allá. A lo mejor he buscado a Dios, todavía hay para ir más allá. Dios quiere que vayamos más allá en nuestra relación con Él. Y hoy comenzamos con más alto en nuestra devoción a Dios. Más arriba debemos elevar el estándar de nuestra relación con Dios. Elevando el estándar de nuestra relación con Dios. Miren, guardar el fuego de la devoción a Dios en nuestro corazón es la disciplina más fundamental de nuestra vida. Si hay algo importante en nuestra vida como cristianos, es guardar ese fuego de la devoción a Dios, ese fuego del amor a Dios. Tenemos que estar conscientes de que yo tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, tengo que estar consciente de que necesito guardar ese fuego en mi corazón. Porque si no guardo ese fuego en mi corazón por Dios, se apaga y se va. Y se duerme y se puede incluso morir. ¿A poco no hemos visto personas que aunque van a la iglesia, el fuego de su amor por Dios se ha apagado? El fuego de su amor por Dios se ha
debilitado. Dios quiere que vayamos más alto en nuestra devoción a Él, que subamos a la montaña del conocimiento de Dios, que subamos a la montaña de la adoración. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, del versículo 18 al 29, les empieza a hablar a la iglesia y le dice a la iglesia el beneficio que tenemos en Cristo para podernos acercar a Dios a través de Jesús. Y les habla de un ejemplo que está de una historia que está en Deuteronomio capítulo 9, donde el pueblo se había acercado a Dios y Dios se había manifestado en un monte, en el monte Sinaí, y el pueblo tuvo miedo. Moisés subió al monte, Moisés se acercó a Dios y recibió la revelación de parte de Dios, pero el pueblo de Israel tuvo miedo. Porque la presencia del Señor se había manifestado en fuego, se había manifestado en que el monte entero estaba humeando. Y el escritor de Hebreos nos dice a nosotros, como iglesia, ustedes, les dice el escritor de Hebreos, no se han acercado a este monte, un monte visible, un monte físico. Ustedes se han acercado al Dios vivo. Vamos a leer este pasaje y está un poquito largo, pero quiero leerlo porque el escritor de Hebreos hace un mejor trabajo que yo para explicarnos el beneficio que tenemos delante de Dios por medio de Jesucristo. Puede leerlo aquí de la traducción viviente o puede seguirme ahí en su Biblia. Versículo 18, Hebreos 12. Ustedes no se han acercado a una montaña. No se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron temblando, tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión. Escuchen esto: a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a los incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo. Hemos llegado a Dios mismo, quien es el juez de todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. El escritor hebreo le dice a la iglesia: ustedes no se están acercando a un monte visible. Ustedes se están acercando al Dios verdadero, ustedes se están acercando a Jesús, ustedes se están acercando a la sangre que se roció por ustedes, ustedes se están acercando a aquello que es inconmovible. Y nuestra relación con Dios tiene que ser una relación con Dios inconmovible. Porque miren lo que les dice el escritor de Hebreos. Aún una vez más le dice: y no solamente la tierra, sino los cielos serán conmovidos, y solamente quedará lo inconmovible. Por eso es que es importante que tú y yo decidamos que vamos a buscar a Dios más, porque nuestra relación con Dios es lo único que es inconmovible.
Las cosas de esta tierra, las cosas de esta vida se van a acabar. Tú a lo mejor empezaste el año diciendo, este año quiero mejor trabajo, quiero más dinero, a lo mejor quiero más, no sé, horas en mi trabajo, a lo mejor quiero una mejor relación. Estás buscando más en alguna área de tu vida y está bien, pero todas esas cosas son conmovibles, todas esas cosas son perecederas. Tenemos que llegar a la realización de decir, yo voy a buscar más, voy a ir más alto en la relación con Dios. El pueblo se quedó abajo de la montaña. Y no nada más se quedó abajo, sino que le dice a Dios, no nos hables, les dio miedo la presencia de Dios. Y Moisés incluso delante de Dios también sintió miedo, pero nosotros no nos hemos acercado a ese monte, nos hemos acercado a la reconciliación que tenemos con Dios por medio de Cristo. Entonces tú y yo no nos acercamos con miedo ya, nos podemos acercar con confianza. Y podemos decir, voy a ir más allá. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a acercarme más a Él. Es tiempo de elevar el estándar de nuestra relación con Dios. Una vida apasionada no debe de ser la excepción, debe de ser la norma. Una vida cristiana apasionada debe de ser la norma de los cristianos, no la excepción. No deberíamos de distinguir a uno o dos cristianos apasionados en la iglesia. Deberíamos de decir uno o dos que no están apasionados. Pero ¿a poco no a veces es al revés? Y a veces vemos uno que otro apasionado. No debería de ser así, no debe de ser así. La vida apasionada por Dios debe de ser la norma. No nos podemos conformar con una vida cristiana aburrida, mundana y adormecida. Yo no sé tú, pero yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero eso para ustedes y ciertamente Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere una iglesia que dice, voy a buscar más porque hay más, voy a agarrar más, voy a ir más allá, voy a subir a la montaña, voy a ser como Cristo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Miren que el estándar de Dios para nosotros no es que seamos como fulanito, ¿no? O sutanito. El estándar de Dios para nosotros es que seamos como Jesús. Ese estándar está alto. Ese estándar es alto. Efesios 2, capítulo 2, versículo 6. Nos dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo. Y nos sentó con Él en lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Fíjense, Dios nos sentó en lugares celestiales, Dios nos puso en lugares celestiales, de modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, porque como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos con Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios ya nos ha puesto a nosotros en lugares altos, en lugares celestiales. Tenemos que vivir en lugares celestiales, en los lugares altos delante del Señor. Yo quiero compartirles dos afirmaciones que debemos de guardar en nuestro corazón y decir, yo voy a afirmar estas cosas durante este año, voy a afirmar estas cosas, voy a creerlas, voy a agarrarlas y voy a ir por ellas en este año. La primera es, voy a subir a las alturas para conocer más a Dios. Voy a subir a las alturas para conocer más a Dios. Debemos de decir, yo voy a ir más allá. Hasta ahorita he conocido algunas cosas de Dios, pero quiero ir más allá. Quiero conocer más allá. No nos podemos conformar con conocer a Dios un poquito. No podemos. No podemos conformarnos con conocer a Dios poquito. En la iglesia, poquito en el grupo, poquito de la Biblia. Necesitamos conocer a Dios, porque la palabra del Señor dice, cuán insondables son sus juicios, son inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente de Dios? O sea, no hay forma de que tú y yo digamos, ya lo conocí todo de Dios. Hay mucho para que tú y yo conozcamos del Señor. Tenemos que tener una vida consciente, entendiendo las cosas de Dios. Y eso es lo que quiero animarte, para que mientras vamos más allá, digamos, voy a conocer más a Dios, voy a ser más consciente de lo que Dios quiere para mi vida. Hay una palabra en inglés que es awareness.
¿no? Cuando estás consciente de algo. Y como cristianos nosotros necesitamos vivir nuestra vida cristiana así. Conscientes de Dios. Conscientes de que Él está con nosotros. ¿Cuántas horas de la semana pasamos conscientes de que Dios está con nosotros? Claramente conscientes de que Él está ahí. Si estás trabajando, si estás viendo la televisión, si estás viendo el internet, si estás manejando, consciente de que Él está ahí, con una clara conciencia y claro entendimiento, claro conocimiento de que Él está conmigo. Él quiere que estemos conscientes como Jesús estaba consciente de la presencia del Padre. Jesús sabía que el Padre estaba con Él. Jesús sabía y conocía al Padre. Y Dios quiere que seamos como Cristo. En Efesios 4, versículo 13 nos dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces tú dime que Dios no quiere más para ti. Claro que quiere más para ti. Quiere llevarte a la medida de Cristo. Quiere llevarme a mí a la medida de Cristo. Quiere que lo conozcamos más, que entendamos más las cosas de Dios. Pero no es nada más un conocimiento natural, es una revelación que tiene que llegar a nuestro corazón. Por eso quise compartir esto mientras buscamos al Señor y ayunamos, porque esto solamente sucede a través de una revelación espiritual, cuando Dios nos abre los ojos del entendimiento. ¿A poco no has leído a veces la Biblia y tú la lees y no te llega nada, pero de pronto estabas en el momento, en la conexión con Dios, te habías entonado con Dios y lees y tus ojos son abiertos y dices: wow, te es revelado algo de parte de Dios? Yo quiero que Dios me revele más de lo que Él tiene para mi vida. En Efesios 1, versículo 17 al 19 dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y en sabiduría, percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que a la que Él los ha llamado, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder. El apóstol Pablo diciéndoles: yo quiero que ustedes entiendan. Y ese es el propósito de Dios, que entendamos. Y yo creo que en este año Dios quiere que vayamos más allá en nuestro entendimiento de Dios. A lo mejor tú has dicho: pues yo no entiendo un montón de cosas, ¿no? ¿A poco a veces decimos así? Pues yo no entiendo eso de la Biblia. Pues es tiempo de que lo entendamos. Es tiempo de que lo comprendamos. Es tiempo de que busquemos y digamos: bueno, yo no había entendido hasta ahorita el Apocalipsis, pero ahora voy a buscar, ahora voy a leer, ahora voy a ir más allá en mi conocimiento de Dios. No me voy a quedar aquí como se quedó el pueblo de Israel y dijo: allá tú, háblanos tú. Porque a veces como iglesia caemos en lo mismo que el pueblo de Israel. Y decimos: pues que el pastor busque de Dios y me pase el conocimiento, ¿no? O el líder del grupo se prepare y me diga lo que Dios quiere. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Le dijo a Moisés: tú ve y preséntate a Dios y dinos lo que Dios quiere. Nosotros no queremos oírlo. Pero no, ese es el propósito de Dios para su iglesia, porque ya vimos que Dios nos ha llamado a todos nosotros a estar unidos con Cristo y nos ha llamado a lugares celestiales con Él. No dice a los pastores, no dice a los líderes de los grupos. Cada uno de nosotros podemos conocer y entender más de Dios. Tenemos que entrar en una revelación nueva, en un entendimiento nuevo, conociendo las cosas, entendiendo las cosas que Dios nos quiere hablar. En 1 Corintios 14, 15, el apóstol Pablo les dice: ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. O sea que Dios quiere que entendamos las cosas que suceden. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de decir: pues no entiendo las cosas de Dios.
Voy a la iglesia y no entiendo por qué canta, no entiendo por qué ora, no entiendo por qué intercede, no entiendo lo del ayuno, no entiendo por qué el pastor habló de esto, pero ahí estoy. Es tiempo de que nosotros crezcamos y digamos, hoy voy a subir a la montaña del conocimiento de Dios, voy a elevar mi estándar, de lo que conozco de Dios. En otras palabras, básicamente, hablando vulgarmente o coloquialmente, que nos caiga el 20 de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que nos caiga el 20 de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Están aquí? Porque más comprensión significa más gozo. Porque más comprensión significa más libertad. Porque más comprensión significa más paz. Porque más comprensión significa más seguridad. Más conozco a Dios, tengo más alegría y más gozo. Más conozco a Dios, tengo más paz. Más conozco a Dios, tengo más seguridad de lo que Él está haciendo en mi vida. Más conozco a Dios, tengo más paz. Estoy en libertad y camino en libertad. Por eso tenemos que entender e ir más allá en el conocimiento de Dios. ¿Qué cosas necesitamos hacer para conocer más a Dios en este año? ¿Qué cosas tienes tú que hacer? Esta es una de las preguntas que vamos a hablar en los grupos. ¿Qué cosas necesitas hacer para conocer más a Dios? ¿O qué cosas necesitas dejar para conocer más a Dios? A lo mejor leer más consistentemente la Biblia para entender más lo que Dios quiere para ti. A lo mejor menos televisión. A lo mejor más libros y menos Facebook. ¿No? Porque decimos, pues no entiendo. Porque no buscamos. Porque no queremos ir a la montaña de conocer a Dios. Porque no queremos ir más allá, pero hay más de Dios para nosotros. Hay más y Dios te está diciendo, ¿quieres más, hijo? ¿Quieres más, hija? Ve, yo tengo más para darte, yo tengo más para ti, yo tengo más que tú puedes recibir. Debemos de decir, voy a ser un discípulo. El discípulo escucha, entiende y hace lo que su maestro le dice. Entonces, primero que nada, afirmemos eso en nuestro corazón y digamos, voy a subir a la montaña del conocimiento de Dios, voy a conocer más a Dios, voy a esforzarme, voy a leer libros, voy a leer más su palabra, voy a leer un devocional que necesito leer cada día para entender más las cosas de Dios. Voy a preguntar, a lo mejor eso es lo que necesitas hacer. En los grupos, preguntar, oigan, ¿y esto de qué se trata? Y alguien te va a decir y entonces lo vas a aprender y entonces tú lo vas a poder compartir. Porque Dios nos quiere llevar a más. Entre más comprendemos a Dios, mejor lo adoramos. Entre más lo adoramos, mejor lo comprendemos. Nuestra adoración está directamente relacionada con lo que conocemos de Dios. Pero no podemos llegar al conocimiento sin subir al lugar alto de la adoración. Estas dos cosas están entrelazadas, la una y la otra. El conocimiento y la adoración. Y esto nos lleva a lo siguiente. Otra afirmación que debemos de guardar en nuestro corazón. Voy a subir a la montaña de una mejor adoración. Que en este año, digamos, yo en este año voy a subir a la montaña de una mejor adoración a Dios. ¿Por qué? Porque al adorarlo me es revelado quién Él es. Y cuando me es revelado quién Él es, entonces lo puedo adorar mejor. Cuando lo adoro mejor, entonces me es revelado más de Él. ¿Y se dan cuenta cómo funciona? Es un círculo, la adoración y el conocimiento de Dios. No hay conocimiento verdadero de Dios sin adoración. Revelación, conciencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Muchas personas, hay teólogos que saben muchas cosas de Dios. Es una cosa saber cosas de Dios. Otra cosa es que nos sea revelada eso a nuestro espíritu y podamos responder a eso que Dios nos ha revelado. Entonces vamos a subir a la montaña de una mejor adoración. Vamos a ir más alto. Porque para esto fuimos creados. Para esto nos creó el Señor. Isaías 43, versículo 7. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé.
Si alguna vez te preguntaste para qué me hizo Dios, te hizo para su gloria. Te hizo para que lo adores. Te hizo para que lo conozcas. Te hizo para que recibas más de Él. Para que vengas con una mejor adoración. Para que entremos delante del Señor con una mejor adoración. Y necesitamos hacer esto como iglesia, pero también individualmente. Mucha de nuestra adoración como iglesia es el reflejo de nuestra adoración individual. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Dios quiere que este año digamos, voy a ir más allá en mi adoración. Voy a ir más allá, porque voy a conocerte más este año. Entonces te voy a adorar más. Te voy a adorar mejor, una mejor adoración. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hay algunas cosas que necesitamos entender de la adoración. Algunas simples cosas que tenemos que entender de la adoración. Primero que nada, la adoración se trata de Dios. La adoración no se trata de nosotros, ni de sentirnos bien, ni de estar a gusto, ni de que sean las canciones que a mí me gustan. Se trata de Dios. ¿Quién es Dios? De hecho, la adoración ni siquiera tiene que ver con las canciones, tiene que ver con una actitud de nuestro corazón, una respuesta de nuestra vida entera a quién es Dios, lo que es Dios. Dios no necesita nuestra adoración. Esta es otra realidad de la adoración. Dios no necesita nuestra adoración, pero se agrada de ella. Y esto es lo importante. Dios no requiere que lo adoremos. Dios no es un ser egocéntrico que de pronto dijo, voy a crear un montón de humanos para que me adoren porque necesito que me adoren. No. Sin nuestra adoración, Dios sigue siendo Dios. Pero cuando lo adoramos, Él se agrada de eso. Al grado que dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Busca, fíjense, busca. Los busca. Y cuando los encuentra, se agrada de la adoración verdadera. Otra cosa, en la adoración somos transformados. Hay cosas que no han sucedido en tu vida y en mi vida porque no hemos entrado a la profundidad de la adoración. A lo mejor hay cosas en las que Dios quiere hablar y transformarte, pero necesitas rendirte en adoración a Él, porque en la adoración somos transformados. Y otra más, la adoración quita el enfoque de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, y lo pone en Dios. Así es que cuando estés lleno de problemas, es un muy buen tiempo para adorar. Cuando estés lleno de dificultades, eso es muy buen tiempo para adorar a Dios. Porque todo ese enfoque que tú tienes en tu vida, en tu circunstancia, en tu dolor, se va a mover y se va a poner en Dios. Y Dios es capaz de remover toda circunstancia de tu vida, de transformar todo lo que está pasando en medio de tu vida. Entonces tenemos que ir más allá, a la montaña de una mejor adoración. El salmista dice en el Salmo 145, versículo 1 al 6. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Miren, este es el tipo de adoración que el Señor quiere de nosotros, por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, no nada más cuando vaya a la iglesia, todos los días, no nada más en el grupo, todos los días, no nada más cuando haya buenas canciones en la radio, todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos y proclamaré tu grandeza. Esta es una muy buena definición de lo que es la adoración. Cuando has meditado en lo que Dios ha hecho y luego lo empiezas a proclamar. Cuando decimos aquí en la iglesia, abra sus labios, adore al Señor, no es precisamente para que cantes una canción que te sabes. Puedes hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si no meditas en lo que ha hecho, difícilmente vas a poder hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida.
Pero no me pueden decir, y nadie me puede decir aquí, ni yo mismo me lo puedo decir, que Dios no ha hecho grandes cosas en mi vida. Ciertamente ha hecho grandes cosas y Él quiere que subamos a la montaña de una mejor adoración. Entonces es el tiempo de decir, voy a ir más alto. Voy a ir más alto. Este año voy a ir más alto. Voy a subir el estándar. Como el que brinca obstáculo y ya brincó ese obstáculo y ya le parece fácil brincar ese obstáculo. Ahora necesita subir el estándar. Y cuando se sube el estándar, se necesita más esfuerzo. No creas que va a ser fácil. Cuando se sube el estándar, tiene que haber una fuerza mayor de nuestra parte. Una fuerza mayor para poder decir, ahora voy a dejar ciertas cosas para buscar a Dios. Ahora voy a dedicar mi tiempo para leer su palabra. Ahora voy a dedicar mi tiempo para leer algún buen libro. Para que encontrar lo que Dios quiere para mi vida. Ahora voy a dedicar mi tiempo, voy a forzar mi vida, voy a forzar mis labios, voy a forzar mi cuerpo en poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque está subiendo el estándar y Dios nos está llamando a que subamos el estándar y que digamos, voy a ir más allá, a que no nos quedemos como el pueblo de Israel. No nos podemos quedar como el pueblo de Israel. No hay razón para quedarnos abajo de la montaña cuando tú y yo podemos subir y hablar con Dios cara a cara. No hay razón. No hay razón para que tú y yo nos mantengamos con la cabeza agachada. No hay razón para que tú y yo no conozcamos a Dios. No hay razón, porque ahorita incluso hay recursos ilimitados para conocer más de Dios. Y el primero es el Espíritu de Dios en nuestra vida, que te dice, yo te voy a enseñar todas las cosas. O sea, Dios no te dijo, arréglatelas como puedas, ¿no? Y Dios no anda jugando a las escondidas. A veces pensamos que Dios juega a las escondidas con los cristianos, ¿no? Y tenemos que andar persiguiéndole para ver si lo encontramos. No, Él está ahí. Y no nada más está ahí, sino que nos dice, te voy a dar mi espíritu y ese espíritu te va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas. Te va a enseñar todas las cosas. Pónganse de pie conmigo. Es tiempo de ir más arriba. Es tiempo de decir, voy a ir más a lo alto. Muchachos, pásenle porque vamos a terminar este tiempo en adoración al Señor. Es tiempo de decir, voy a subir a encontrarme con Dios. Voy a subir a las alturas para conocer más a Dios. Y que no sea solamente una frase, sino que tú digas, hay cosas que voy a empezar a hacer. Y Dios ya empezó a hablarte mientras estamos compartiendo. Y te va a seguir hablando de cosas que te han privado de conocerlo más. Y te va a decir cosas que necesitas hacer. El Señor te va a empezar a hablar y te va a decir, pues no me conoces porque no lees mi palabra. O el Señor te va a decir, no me conoces porque usas más el tiempo en todo lo demás que acercarte a mí. Por eso no me conoces, pero no porque yo no te quiera revelar quién soy. Y el Señor te va a decir, me agrado de tu adoración, ahora quiero que subas el estándar y me des una mejor adoración. Una mejor adoración. Vamos a ir más alto. Vamos a ir más alto. Y miren, no es algo que nosotros tenemos que esforzarnos para hacerlo, en el sentido de que pongamos nuestra propia fuerza. Es algo que ya fue hecho por nosotros. Esa cruz, ese símbolo de más, significa una cruz que se puso entre nosotros y Dios. Una cruz que nos permite acercarnos a Dios, como decía el escritor de Hebreos. Ustedes nos están acercando a un Dios airado, enojado. Ustedes se están acercando al Dios vivo, al monte de Sión. Ustedes se están acercando a la sangre rociada de Jesús. Ustedes se están acercando al testimonio de muchos santos. Ustedes se están acercando al Dios vivo. Señor, nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti. Señor, queremos ir más allá. Vamos a subir a la montaña del conocimiento, del entendimiento de lo que tú quieres hacer con nosotros. Señor, yo te voy a conocer más en este año, en esta semana. Yo te voy a conocer más. Señor, yo te voy a adorar mejor.
Señor, he dejado que cosas me priven de adorarte y de conocerte, pero en este día me despojo de ellas y me acerco a ti porque tengo entrada libre por la sangre de Jesús. Tú y yo tenemos entrada libre. Tú y yo tenemos entrada libre. No te quedes abajo. No te quedes abajo. Dios te quiere llevar a conocerlo más. Acércate a Él. Acerquémonos a su presencia.